Bienvenidos amigos a FT Latino. El día de hoy tenemos el gran gusto de tener a Natalia Gilabert desde Buenos Aires, Argentina. Ella es terapeuta de pareja, de familias. También ha realizado varios talleres Abrázame Fuerte allá en Argentina. Y es terapeuta certificada en EFT. Entonces, bienvenida Natalia. Tengo entendido que hoy nos vas a platicar acerca de las características que debe tener un terapeuta TF. Sí, hola, ¿qué tal, Emilio? Muchas gracias por invitarme. Me encanta este espacio. De nada. Y sí, te voy a hablar un poquito de las características que solemos desarrollar los terapeutas TF, que son las que creo que necesitamos para hacer este tipo de terapia y las que vamos aprendiendo y desarrollando a lo largo de nuestra formación como terapeutas TF. Y bueno, para empezar a pensar un poquito cómo tenemos qué características tenemos que desarrollar como terapeutas, lo primero que se me ocurre es pensar con qué trabajamos, cuál es nuestra materia prima. Y así como lo dice el título de esta terapia, terapia focalizada en las emociones, para nosotros nuestra materia prima es la emoción, la experiencia emocional. Y que es tanto el objetivo, lo que intentamos modificar, que así como dice la doctora Sue Johnson, no apuntamos a cambiar las interacciones directamente, ni la danza, sino que apuntamos a cambiar las emociones, la música, y después por añadidura se cambia, va cambiando y se va reestructurando la danza y la forma de pensarnos a nosotros mismos, pero nosotros estamos orientados a modificar las emociones. Y además son la materia prima para el cambio, las emociones son agentes de cambio, generan cambios, el cambio emocional genera cambios. Por eso, lo que necesitamos nosotros es trabajar con emociones, y para eso necesitamos desarrollar una manera de estar presentes con los pacientes que les permitan a ellos mismos permanecer involucrados con su mundo emocional. Involucrarse con el mundo emocional no es fácil, involucra tomar un riesgo, porque a veces nuestra experiencia emocional es una parte desconocida que sistemáticamente dejamos de lado. Muchas veces hemos aprendido culturalmente a no pensar en nuestras emociones. A veces nos resulta fácil conectarnos con nuestras emociones, pero no mostrarlas, porque son partes de nuestra experiencia que no nos gusta mostrar. Son experiencias, tiene que ver con nuestra manera de ser, de estar, con nuestras necesidades de apego, nuestros temores más básicos. Entonces, permanecer ahí en el mundo emocional no es tan fácil. Los pacientes tienden a irse a lugares más cognitivos, más defensivos, en donde puedan tener la situación controlada. Por eso necesitamos hacer algunas cosas con lo que sucede en el consultorio para que los pacientes se sientan seguros de poder explorar su mundo emocional. Y es bien importante porque, sí, una pregunta. Sí. Esto de permanecer con las emociones, como nosotros como terapeutas bien atentos, es algo que podríamos relacionar con lo que denominamos sintonización emocional. Exactamente, para poder ayudar al paciente a estar sintonizado consigo mismo y compartir esas emociones, tenemos que estar completamente sintonizados con nuestros pacientes. Pero esto tiene que ver con que los vamos a ayudar a permanecer en su mundo emocional, para conocer esas emociones y sacar de ahí. De las emociones extraemos la sabiduría, de lo que nos pasa, cómo reaccionamos. Entonces, si no logramos que los pacientes permanezcan en su propio mundo emocional para luego poder compartirlo, no vamos a lograr nuestro objetivo. Entonces, para eso tenemos que estar bien sintonizados con ellos. Tenemos que vibrar en el mismo tono. Y esto es bien importante porque tenemos que dejar que se enciendan nuestras neuronas espejo para poder empatizar con los pacientes, pero también para poder estar
perfectamente sintonizados con lo que está sucediendo, porque eso les da a los pacientes una sensación de seguridad para seguir explorando. Pensemos que están en una situación bastante insegura. Vienen cuando la pareja consulta, vienen en una situación de falta de seguridad afectiva con su pareja, con esa persona que seguramente en algún momento fue fuente de seguridad afectiva. Claro. Y como sabemos bien los terapeutas TFE, para tomar riesgos, como explorar nuestro mundo emocional, sí, claro. nos hace muy bien o necesitamos mucho sentir que hay alguien ahí disponible, responsivo, involucrado con nosotros, que está ahí, que nos va a sostener la espalda. La pareja no viene en esta situación, con lo cual el terapeuta va a ser la figura de apego para los dos miembros de la pareja. Exacto. Y esto es bien importante porque tenemos que estar permanentemente monitoreando esa alianza, que la alianza no se quiebre. Claro, tiene que ser un espacio seguro la terapia. Claro. El terapeuta tiene que ser la persona que crea ese espacio seguro. Y lo creamos con nosotros mismos, con nuestra persona, porque somos el instrumento de la terapia, somos el instrumento del cambio para los pacientes. Entonces, nosotros nos tenemos a nosotros mismos para crear esa seguridad. Y para eso tenemos que tener algunas características desarrolladas y estar atentos a estar pudiendo hacerlo, con nuestras neuronas espejo encendidas, lo cual parece fácil, a veces es muy fácil en la experiencia cotidiana, cuando conectamos con otros que están sufriendo. En el consultorio no es tan fácil, sobre todo al principio que estamos pensando los pasos, las etapas, no sé qué, ¿no? Porque esa también es una característica del terapeuta TFE. Al mismo tiempo, tenemos que sintonizar y también al mismo tiempo estar bien atentos al proceso terapéutico, tener claro a dónde vamos, qué queremos, qué estamos buscando, qué es lo que estamos queriendo hacer, qué estamos queriendo facilitar que suceda en ese momento. Entonces, bueno, esto tiene su nivel de complejidad. Para sintonizar los terapeutas tenemos que ser auténticos. Yo creo, no sé si a vos te ha pasado, Emilio, que la verdad es que a veces nosotros sabemos que tenemos que ayudar a los pacientes a sentir que nosotros estamos entendiendo profundamente lo que nos están contando y su experiencia. Pero esto no lo podemos hacer de mentira. No, eso hay que vivirlo dentro de la sintonización, ¿no? Hay que vivirlo, hay que buscar, todos tenemos experiencias de dolor en la vida. Todos sabemos en dónde buscar para poder entender la experiencia del paciente y para poder validar y empatizar con esa persona que nos está haciendo un regalo, abriendo su mundo emocional, dejándonos entrar un ratito. Entonces, poder ser genuinos en esto es bien importante para que los pacientes sientan que estamos ahí presentes, disponibles, involucrados con ellos. Por otro lado, creo yo que tenemos que ser curiosos. Sí. Esto es no sobreimponer nuestra experiencia por sobre la de ellos. Muchas veces sabemos, ¿no?, lo que estamos buscando y tenemos hipótesis armadas, o es esperable que tengamos hipótesis armadas acerca de aquello que le está sucediendo al paciente, pero es bien importante encontrarlo en él. Ir como un pescador, ¿no? A buscar ayudarlos a pescar en su propia experiencia esos pedacitos, esos fragmentos que tal vez se olvidaron o que no son tan conscientes o que evitan un poquito, y ayudarlos a pescar. Ellos nos lo traen y nosotros también necesitamos integrarlo al proceso, a lo que estamos viendo, a lo que le pasa a la pareja, a la comprensión del ciclo. Así que los ayudamos a pescar con mucha curiosidad. Esa es lo que denominaríamos la parte experiencial, ¿no? De la terapia. O sea, la parte experiencial de la terapia. Exacto, los pacientes lo tienen que descubrir. Y a veces, por lo menos a mí me pasó cuando acababa de salir del primer externship, uno puede caer en la tentación de explicarles mucho el modelo, ¿no? ¿Verdad? En el sentido de
de que ellos puedan verlo y te lo puedan replicar. Pero es mejor decir, como tú dijiste, a través de una exploración curiosa, que ellos lo descubran. Y tú mismo corroborarlo a través de las preguntas evocadoras o abiertas que estás haciendo, pero no decírselos, ¿verdad? Sino que ellos mismos lo descubran. Absolutamente, absolutamente. Y es una tentación muy grande porque al principio no sabemos muy bien cómo hacerlo. Y muchos de nosotros venimos de modelos más psicoeducativos o de intervenciones, de interpretaciones, y estamos muy tentados en contarles todo lo que sabemos y lo que suponemos que les está pasando. Pero primero que nos vamos a equivocar en algunas cosas. Aunque sabemos que todo tiene que ver con el apego, la manera de vivirlo de cada persona es tan personal que nos vamos a perder muchísimo si lo sobreimprimimos. Y además el efecto de cambio que tiene el experimentar, nosotros no buscamos que ellos entiendan, buscamos que ellos vivencien, experimenten y tengan experiencias emocionales que les puedan reestructurar su manera de interactuar con su pareja, en este caso su manera de pensarse a sí mismo, su manera de pensar su vínculo, de pensar sus relaciones. Entonces, queremos que lo vivan porque es ahí realmente cuando sucede un cambio. Y los ayudamos siendo curiosos y siendo respetuosos de su experiencia. Y creo que también esto nos pone en una posición de humildad. No somos realmente los expertos en la vida del paciente, somos las personas que nos vamos a ayudar en una búsqueda, en una posibilidad de explorar su propia experiencia emocional. Tenemos una técnica, pero somos humildes, y esto también ayuda muchísimo a que sientan ellos que el espacio es un espacio seguro, que están con otro ser humano, que sometido a las mismas luchas internas, que le hace sentido la experiencia de dolor porque ha pasado por experiencias de dolor. De hecho, muchas veces hacemos alguna autodevelación, siempre chiquitita y siempre centrada en la experiencia del paciente, pero validamos también involucrándonos en eso que estamos entendiendo de la experiencia de cada persona en particular. Y por otro lado, no patologizamos. A mí me encanta del modelo que realmente podemos ver que la manera de actuar de cada persona tiene que ver con su manera espontánea de afrontar una inseguridad en el vínculo, que es tan importante ese vínculo para cada uno de los pacientes que tenemos ahí enfrente nuestro, que nos hace sonar todas las alarmas, ¿no? Nuestro cerebro vive esa desconexión como del orden de la supervivencia. ¿Puedes explicar eso de algo que te gustaba mucho de la TFE es que no le pone etiquetas de patologías a los pacientes, ¿no? Exactamente. Eso me encanta, que no patologizamos a los pacientes, porque entendemos que la manera de reaccionar de cada uno tiene que ver con su modo de lidiar con una experiencia de desconexión que está siendo muy, muy dolorosa y por otro lado muy alarmante. Entonces, a mí me gusta pensar que los pacientes se enredan en estos patrones, no que la culpa es de uno ni del otro. Eso es lo que les vamos a ir mostrando a los pacientes, cómo el ciclo les quita y les roba la conexión. Por eso es tan importante que no tengamos una mirada patologizante. Y yo encuentro que esto también ayuda muchísimo a las personas a sentirse seguras en la exploración de sus emociones. Nadie las va a juzgar, nadie nos va a someter a una mirada crítica, sino más bien vamos a tratar de entender profundamente una experiencia emocional difícil, dolorosa. Si no fuera difícil y no fuera dolorosa, no tendrían que lidiar con estrategias de sobreactivación, de la búsqueda del otro y de estrategias de desactivación del sistema de apego. Así que eso es algo que es bien, bien importante, me parece. Y por otro lado, pienso en la mirada de los terapeutas, ¿no? Los terapeutas TFE creemos profundamente en la emoción
en la fuerza de la emoción para el cambio, y tenemos Sí. puestos los lentes del apego. Ujú. Todo el tiempo nos estamos preguntando qué de lo que escuchamos tiene que ver con el apego. Por eso Ujú. nos despegamos del contenido. Ujú. Estamos bien atentos al proceso, a las interacciones, y a qué de lo que nos están contando los pacientes tiene que ver con un modo de lidiar con la experiencia dolorosa de desconexión, y qué tiene que ver esto con el apego. Entonces, Ujú. cuando los pacientes van hablando, sobre todo en la primera etapa, que los pacientes traen contenido, contenido, contenido y contenido, y se Sí, pelean y tratan de engancharnos, ¿no? claro. En esta situación de decidir quién tiene más razón que quién. Ujú. eh, es nosotros estamos todo el tiempo a la pesca del apego. Ahí donde vemos pinceladas de apego, sabemos que va a ser Sí. nuestra puerta de entrada. Ahí donde vemos destellos de emociones vulnerables dentro de tanta reactividad, estamos con el oído atento y despierto a observar y a detectar permanentemente esas palabras, expresiones verbales o no verbales, un Sí. gesto, una mirada, que creemos que tiene que ver con el apego, y ahí es donde nos vamos a ir enfocando cada vez más y más. Y estaba pensando Ok. también que si queremos generar un espacio de seguridad, tenemos que Ujú. estar muy atentos no solo a lo que decimos, de hecho no tanto a lo que decimos, sino a cómo lo decimos. Exacto. Eh, y los terapeutas TFE tenemos un modo de intervenir, además de cada una de las intervenciones en particular, tenemos un modo de intervenir que nosotros abreviamos con la sigla PRISL, Sí. que PRISSL, ¿verdad? exactamente, PRISL, Ujú. PRISL. Sí. Y este modo que ahora me gustaría desarrollar un poquito, yo creo que si nosotros vemos un video de 2-3 minutos, ¿no?, de un terapeuta usando PRISL, Sí. usando este modo, nos damos cuenta que es un terapeuta TFE. Es como esto es muy, muy característico. Exacto. PRISL Ujú. significa, te las digo todas de corrido y después pensamos cada una en Claro. particular. Usamos Ujú. las palabras del paciente, Sí. repetimos una y otra vez, pasamos por los mismos lugares una y otra vez, Sí. eh, tratamos de intervenir de un modo suave, Ujú. simple Ujú. y lento. Y usamos Ujú. usamos las imágenes visuales que nos traen los pacientes para describir su propia experiencia. Y Claro. Que tiene un empieza aspecto muy poderoso. tiene un aspecto muy poderoso, podríamos empezar por ahí, entonces. Ujú. Las imágenes las metáforas que usan los pacientes, son una excelente puerta de ingreso al mundo emocional. Yo cuando pienso en Ujú. PRISL pienso en, necesitamos que los pacientes bajen de lo cognitivo a lo experiencial, a lo emocional. Entonces, Ujú. nuestro modo tiene que acompañar y dar esta posibilidad. Tenemos que Ujú. ayudar con nosotros mismos, que somos el instrumento, con nuestro modo de estar en esa sesión, a que los pacientes salgan de la corteza prefrontal y vayan a su sistema de emociones, y permanezcan, y se Ujú. queden, y no se vuelvan a defender yéndose a lo cognitivo. Usar las imágenes Claro. del paciente es ideal para esto. Muchas veces los pacientes nos entregan una imagen. Usamos esta imagen una y otra vez, porque esa es la manera en que el paciente encontró para describir su propia experiencia emocional, entonces va a ser su puerta de entrada al mundo de sus emociones. Tenemos que estar muy atentos a no hacer algo que es cambiarle un poquito esa imagen, ¿no? Cambiársela por Ajá. nuestra propia imagen, Ujú. porque no es lo mismo, el terapeuta sintonizado está atrás de, de la experiencia del paciente o del modo de escribirla, no Ujú. sobreimpone. Sí. Entonces, pienso yo que cuando nos dan los pacientes
una metáfora sobre cómo se están sintiendo, la tomamos y la usamos como entrada a una exploración. Después están los casos de los pacientes que por ahí les cuesta un poquito. Siempre pienso y a veces me preguntan, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes que no piensan la vida en términos emocionales? Entonces, muchas veces evitadores, ¿no? Que no han tenido experiencias de aprendizaje de palabras emocionales. Y entonces los pacientes a veces no nos entregan palabras emocionales. Pedirles una imagen, ¿no? Además de, bueno, muchas veces les preguntamos qué sienten en el cuerpo para poder sintonizar con lo que están sintiendo, pero pedirles una imagen también es una buena manera. Y si los pacientes no nos dan una imagen, pero nos dan fragmentos, a veces les damos una imagen que les permita entrar a su mundo emocional. Esa imagen, siempre que les damos algo a los pacientes y que no lo extrajimos de ellos mismos, chequeamos. Sí, siempre como pregunta, ¿verdad? Claro, preguntamos, ¿es así? Por ejemplo, si un paciente nos dice, no sé, haga lo que haga, me va mal, ella se enoja. Y les queremos ofrecer una metáfora acerca de eso, y le decimos, por ejemplo, algo así como si estuvieras en un campo minado, ¿no? Bueno, capaz que se las ofrecimos porque creímos o intuimos que esto nos va a abrir un poquito más al mundo emocional, pero si se las ofrecemos y es nuestra, chequeamos. Si nos dicen que sí, seguimos. Si nos dicen que no, paramos. O preguntamos, no paramos, nunca paramos. Exploramos un poquito más. Y entonces, esto de las imágenes es bien potente para entrar al mundo emocional. Y cuando hablamos de estar ahí pegadito a la experiencia del paciente, también tenemos que pensar en usar las palabras del paciente. Exacto, No usamos, el lenguaje que ellos nos dan. Ellos tienen su propio lenguaje. Y van a sentir que estamos sintonizando mucho más con ellos si hablamos el lenguaje de los pacientes. Exacto. No nos interesa nuestra propia experiencia del mundo, nos interesa la de ellos. Nos interesa su propia manera de expresarla y de escribirla. Por eso es tan importante que usemos sus palabras. Y a veces solo repetimos una palabra. Y eso los ayuda a bajar al mundo emocional. Si ellos dicen una palabra potente o que sentimos que está conectada con el apego, se las reflejamos muchas veces solamente diciendo esa palabra. Dolor, por ejemplo. Nos dicen, me duele, te duele. Y esto que es tan simple, que es un espejo de lo que nos acaban de decir, nos ayuda a bajar un poquito más. Estamos intentando que los pacientes se echen un clavado a las profundidades emocionales, pero lo vamos a hacer como muy de a poquito. Claro. Y después este estilo, ¿no? Suave, simple y lento, que para mí las tres vienen juntas. Suave y simple. Simple siempre, porque el lenguaje del apego es simple, pienso yo, ¿no? Ante las experiencias del apego somos como niños toda la vida, que necesitamos lo mismo desde que nacemos hasta que nos morimos, que alguien sea nuestra persona, que esté ahí disponible, responsivo, involucrado con nosotros, y poder ser esa persona para alguien. Y el lenguaje del apego es simple, y además el lenguaje de las emociones es simple. Y si yo ofrezco al paciente una palabra muy abstracta, muy compleja, sube a su mente. Y se pierde la emoción. Nos perdemos nuevamente en lo cognitivo, claro. Exactamente. Por suerte, si nos equivocamos, en TFE siempre tenemos nuevas oportunidades, pero tenemos que recordar este modo de intervenir. Volver a lo simple. Y suave porque estamos tratando de calmar el sistema nervioso de los pacientes, porque si están alarmados no pueden tomar riesgos si no se sienten seguros. Entonces les hablamos de un modo, a mí a veces me parece como que los acunamos un poquito. Exactamente. ¿No? Como una mamá. De hecho, creo que Sam o la misma Sue hacía una analogía que debe ser simple y suave, lento, que es como una mamá tratando de
calmar a su hijo que tiene miedo de algo, ¿verdad? De un Exactamente. sonido y decirle, no, no pasa nada, ven acá. Que Exacto. no sería lo mismo si lo dijera en gritos, como, no pasa nada, ven acá, y pues el miedo no se calmaría, ¿no? Absolutamente. Si lo decimos de un modo no suave, Ujú, no se ujú, va a calmar y al mismo tiempo, al mismo tiempo que somos suaves, estamos ahí. Lo que dice Su ujú, sobre sí, la mamá con el hijo es, yo estoy acá, ujú, te entiendo, te estoy ujú, escuchando, y sí, lo acunamos con nuestro tono. Eh, Tenemos que tener mucho cuidado, Emilio, porque a veces nos encanta tanto el tono ujú, suave del sí. FE que a veces lo usamos en un mal momento. Como por Recordemos ejemplo que cuando estamos están escalados, ¿verdad? Y están... exacto. Eso es, Ujú, para mí es un error muy común y como estamos tratando de sintonizar y vibrar en la misma sintonía, cuando la pareja está escalada, el tono, nuestro tono los acompaña, porque si no, ujú, hasta aún se escalan más. Y exacto. tienen que sentir que entendemos y que estamos presentes con ellos, no que estamos en nuestro mundo EFT suave, ¿no? Exacto. Estamos Ajá, ahí claro que... sintiendo lo que ellos sienten y Ujú, acompañando lo que ellos sienten. ujú, Pero de a poquito, por eso digo, esto es para un momento de la terapia. Cuando los estamos ayudando, cuando están escalados, a mí me gusta pensarlo en términos musicales. Una ujú, melodía intensa sucede y yo sí, estoy bailando con ellos en ese ritmo, en esa claro. melodía. Ajá. Tipo de metrónomo, Ujú, voy con uno, voy con otro. Estoy ahí ujú, con ese tono emocional. Ahora, como los terapeutas EFT tenemos que introducir alguna diferencia, no tenemos solamente que estar ahí presentes en ese ritmo emocional y nada más, de a ujú, poquito vamos cambiando el tono, sí. ¿no? Pero lo vamos haciendo muy de a poquito, y a medida que los validamos y que ellos se van desescalando un poquitito, también nosotros vamos cambiando, nos vamos volviendo más simples, más suaves y más lentos, acompañándolos, no despegándonos, sí yendo un poquitito, siempre es un pasito más allá de ellos, y lo vamos lentificando, lo vamos haciendo cada vez más suave, muy de a poquito. Pero al principio acompañamos. Sí. Eh, y, y cuando yo pienso también en el uso de nuestro cuerpo cuando pienso en suave, ¿no? Cuando yo estoy pidiendo una emoción reactiva, yo lo hago Ujú, con un tono. Bueno, ¿y qué sí. sentís en esos momentos? Es mi Ajá. tono para pedir una emoción reactiva y todo el mundo me lo entiende. Sí. Ahora, cuando estoy pidiendo una emoción un poquito más vulnerable, yo Baja, bajo mi sí. tono, a veces uso mi cuerpo. ¿Y qué sentís en esos momentos? Más Ujú, grave, más suave, y a veces uso mi cuerpo. Cuando me toco acá, ya los pacientes saben que estoy pidiendo algo un poquito más profundo y más vulnerable. claro. Ajá. Eh, y eso es una parte importante del modo de intervención. Y cuando hablamos de lento, hablamos de, yo pienso en el zoom, el famoso zoom que hacemos en algunos momentos, ¿no? Sí. Yo necesito entender momento a momento lo que pasa en cada uno, lo que pasa, cómo es la experiencia de esa persona, qué piensa, qué siente por dentro. Entonces, yo voy a hacer un zoom en esa Ujú, experiencia, voy a tratar de ampliarlo. Lo sí. cual también es muy importante. Las neurociencias descubrieron, Emilio, para mí esto fue un dato súper importante, que en la medida en que uno empieza a poner en palabras su experiencia emocional y lo empieza a complejizar, a darle matices y demás, usa menos estrategias disfuncionales para afrontar las emociones. De estrategias disfuncionales me estoy refiriendo Ujú, sí. a disociación, consumo de sustancias, alguna actitud autolesiva. Entonces, esto lo hacemos en el consultorio, les vamos a brindar una experiencia que les permita lidiar diferente con las emociones. Y lo hacemos lentificando el proceso. A veces Ujú, lo hacemos de una manera bien explícita. Yo necesito ir más sí. lento, les digo algunas veces a los pacientes, ¿no? Ujú, Y a veces solo con el ritmo en que vamos bailando esa melodía y la vamos transformando en más lenta,
y con nuestro propio cuerpo, tono y modo, lo vamos lentificando también. Y eso también da seguridad, porque nadie nos apura. Podemos ir, podemos quedarnos en un lugar, podemos quedarnos en una experiencia que nos resulta importante. ¿Y qué me falta? Repetimos. Repetimos mucho, terapeuta. Exacto, la R, ¿verdad? La R. Y repetimos, y al principio esto me resultaba, esto fue una de las cosas que más difícil me resultaron. Yo decía, a mí también, porque pensaba, van a pensar de que no les pongo atención. Exactamente. Y yo decía, deben estar aburridísimos, Sí. hablando de lo mismo de nuevo, pero lo repetimos porque lo que queremos es que ellos, pasando una y otra vez por la misma experiencia, la vayan cada vez complejizando más y cada vez puedan verla más en términos de apego. Entonces, no solo repetimos, cada vueltita, cada repetición, sembramos un cachito de algo diferente. Desde el modo de preguntar, claro, sembramos el apego. Desde el modo de preguntar hasta el tipo de preguntas que hacemos, hasta a veces lo que decimos para integrar la información, cada vez es igual pero es diferente, es igual pero es como un bucle, ¿no? Un poquito igual y un poquito diferente, un poquito me quedo y un poquito me despego, y de repente también a veces lo que le vamos poniendo tiene que ver con ayudarlos a ver la misma situación por la que pasaron una y otra vez, porque así son las experiencias relacionadas con el apego. El ciclo es siempre igual, nos hablen de lo que nos hablen, ¿no? Ajá, claro. El ciclo es siempre igual, por lo cual vamos a tener que pasar por ese ciclo y esa descripción de la misma experiencia de una y otra vez hasta que ellos puedan construir su propio conocimiento, con nuestra ayuda, por supuesto, de cómo esto está relacionado con el apego, cómo se activan, cómo desactivan el sistema de apego y de dónde viene, de qué experiencias profundas vienen. Entonces, es bien importante que nos dediquemos, nos permitamos repetir, y que cada vez nos permitamos ponerle un poquitito más de jugo de apego a lo que estamos haciendo. A veces es una palabrita en la pregunta, a veces preguntamos, por ejemplo, si queremos preguntar, ¿cómo es para vos llegar a tu casa y encontrar que tu marido está en la computadora? Es una manera de preguntar con poco jugo de apego. O le puedo empezar a meter un poquito de jugo de apego, ¿no? ¿Cómo es para vos llegar todo el día a tu casa y querer tanto conectarte con tu marido y sentir que no está ahí para vos? Bueno, le estoy poniendo un poquito más de jugo de apego. Incluso eso lo puedo poner un poco más de jugo de apego, si ya tengo esa información, ¿no? Si alguna vez el paciente me dijo, bueno, yo estoy... es la persona con la que más me gusta hablar de las cosas que me pasan. Entonces puedo meterle ese, ¿cómo es llegar a tu casa y desear tanto conectarte con la persona con la que más te gusta hablar, con la que más deseas contarle cómo te fue en el día, la que más te ayuda a calmarte y a ver las cosas de otra manera y sentir que, bueno, le voy sembrando un poquito de jugo de apego. Y si me permitís un cachitito más, ahora que digo esto, me acuerdo de algo que para mí es importante, que es que en ese jugo de apego que voy sembrando, por supuesto tengo que usar las palabras del paciente y usar lo que los pacientes escribieron, y si me voy a despegar, chequear, y es bien importante, como estoy cuidando la seguridad en el vínculo terapéutico también, es bien importante usarlas para validar y para preguntar, estar bien atentos a que cuando estoy preguntando por una experiencia personal, emocional, o de pensamientos, estoy preguntando por una experiencia y no por una realidad. Porque preguntar de una manera o de otra es la diferencia entre que la pareja, el otro, se conecte o no.
¿no? Exacto. Yo no puedo preguntar cómo es para vos llegar a tu casa y querer tanto conectarte con la persona que más querés y que él no quiera conectarse con vos. Sí, ahí Sino como más que bien, vamos sentiría todos que a te estar están echando la culpa, ¿no? claro, porque el otro me va a decir, no, yo, ¿quién te Ujú, dijo que no quiero? ajá, Sino que voy a poner la palabra y sentir que ujú, en ese momento él no quiere conectarse con vos. Estoy todo el tiempo dejando en claro, es tu propia experiencia, es importante. De ahí sale todo lo que haces, ¿no? Y todo lo que, tu modo de defenderte, es importantísimo para mí. Re es una palabra muy argentina, re importante, ujú, es muy importante para mí, y me ajá, voy a quedar con eso, pero también te voy a ayudar a entender que esta es tu experiencia. Y eso va a hacer que la otra persona no se escale. Y ujú. creo que ya dije todas las siglas, Sí, ya todas dijiste las palabras de la la sigla. PRISSL, ¿verdad? Sí, Palabras del paciente, imágenes, repetir, repetir. simple, suave y Sí, lento, sí. ¿no? Que va. Ujú. Bueno, y eso es un poquito lo que yo pienso que Excelente. necesitamos tener en cuenta como terapeutas CFT y desarrollar esas características y esas Ajá. habilidades. Que se van haciendo como innatas, ¿verdad, Natalia? Que al principio tal vez tenemos que ser conscientes de eso, pero luego ya se suelta uno como muy enfocado en el apego y ya sale más natural y automático este aprendizaje, ¿no? Absolutamente. Muchas las aprendemos y nos salen después más automáticas. Muchas ya las teníamos, pero no las usábamos en Exacto. el consultorio, Así ¿no? es. Así es. Estábamos tan atentos a lo que tenemos que decir, porque los terapeutas tenemos que decir palabras importantes, interpretaciones brillantes y demás, que nos perdemos lo más humano. Y a mí Sí, este modelo me habilitó a ser quien soy en la vida cotidiana, con los pacientes también, y me sí, lo sistematizó. Me sistematiza algo que uno ya tiene, esto no está tan despegado de la experiencia como humanos de vincularnos con otras personas. exactamente. La de conexión, Eh, ¿verdad? pero tenerlo en cuenta y permitírnoslo y hacerlo como EFT es hacer algo que ya hacemos, pero hacerlo con un fin determinado, sabiendo exactamente Ujú, por qué y para qué lo hacemos. Y esta es la magia para mí exacto. también de EFT. Nos permite hacer Ok. cosas que por ahí ya sabemos, ya hacíamos, ya hacemos, y sabemos para qué y tienen sentido, empiezan a tener sentido. Ok. Así que, bueno, Mm, muchas gracias, Natalia, por esta muy buena explicación que nos diste acerca de la naturaleza del terapeuta TF. muchísimas gracias a vos, Emilio. Gracias. Ok.